Yo necesito buena gente y gente buena, las dos cosas. El ambiente laboral positivo, constructivo, que te suma, que te da energía, versus uno que no, hace una diferencia enorme en la felicidad de las personas. La cultura y los valores al final se contagian por observación. Claro. Si vos entras a una organización y ves cómo se comportan los demás, vos te vas a comportar igual. Creo que la comunicación con los hijos, compartir con ellos lo que uno hace, es muy importante. Porque no saben. ¿En qué estás? Se desapareció mi viejo, ¿dónde está? ¿Por qué no vino? A la edad que tengan, desde chicos hasta grandes, hacerlos partícipes de por qué es que estoy haciendo esto. No puedes dar a los demás lo que no tenés. Y muchas veces el CEO se olvida de sí mismo. Pero vos tenés que estar bien. ¿Cuál crees tú que es una señal que te da desconfianza a las personas cuando negocias? Hay que reconocer que la mente es muy poderosa, pero en buen chileno, la guata más. Hoy en día en JetSmart, si yo no me siento bien con la persona, independientemente del track record de la empresa, yo no hago el negocio con ellos. En la vida a veces importa más who you know que what you know. ¿Qué no es negociable para ti en la vida? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Negociables desde el Hotel Sheraton Santiago. Un podcast donde conversamos con personas que están en las altas esferas ejecutivas y les preguntamos cómo llegaron ahí, que es una gran duda que siempre uno tiene. Y les quiero contar que hoy día es un día muy especial porque hoy día estoy de cumpleaños, cumplí 45. Y probablemente es primera vez que me ven con anteojos porque ya no veo bien. Así que voy a leer la presentación de nuestro gran invitado porque es notable. Con estos anteojos. Así que aquí vamos y espero que disfruten el capítulo que va a estar extraordinario. Tenemos un destacado ejecutivo guatemalteco con más de 25 años de experiencia en la industria aeronáutica y transporte aéreo. Es ingeniero químico industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y cuenta con un MBA con especialización en productividad de la Universidad Francisco Marroquín. Además, complementó su formación ejecutiva con el programa Finance for Seniors Executive de Harvard Business School y el Directors Consortium Program de Stanford University Graduate School of Business. Inició su carrera en Philip Morris Internacional, donde ocupó distintos cargos en América Latina. Posteriormente desarrolló una trayectoria ascendente en TACA Airlines y Avianca, liderando procesos de expansión, integración y transformación operacional. Fue vicepresidente comercial y Chief Operation Officer en TACA Airlines, además de formar parte del comité ejecutivo de Avianca Holdings. Desde 2016 se desempeña como CEO y fundador de JetSmart Airlines. Les quiero invitar a conocer a Estuardo Ortiz. Estuardo, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Muy contento de estar aquí y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy Muchas honrado gracias. estar aquí para tu cumpleaños. Y hoy día conversaba con un amigo que estoy en la mitad de la tabla. Uno dice, voy a llegar hasta los 90, ojalá, si Dios así lo dispone, y estoy en la mitad. Así que estoy muy contento. Y qué bueno tenerte aquí el día de mi cumpleaños. Y voy a partir con una pregunta para que nos cuentes, le cuentes a todo el mundo, que yo sé que muchos conocen a tu empresa, pero ¿qué es JetSmart y qué te toca hacer en el día a día? Bueno, JetSmart es primero algo muy, muy especial para mí porque es la oportunidad que tuve de poder cumplir un sueño muy importante de volver a mis raíces de emprendedor, de arrancar de cero. JetSmart hoy en día es la tercera línea aérea de Sudamérica. El año pasado transportamos 15 millones de pasajeros. Abrimos el destino número 50 en diciembre, a una ruta de Buenos Aires al nordeste de Brasil, en Natal. Operamos 54 aeronaves en este momento. Y en diciembre tuvimos el gran gusto de abordar a nuestros pasajeros 50 millones. Increíble. Así que en julio de este año cumplimos 10 años de la fundación. Te voy a decir algo, que yo tengo un barbero que se llama Elard. Le voy a mandar un saludo a Elard, me comprometí. Y le conté que te tenía en este podcast. Ok. Y me dijo, ¿cuándo van a recuperar el tramo Santiago-Arequipa? ¿Puede ser? Porque él va a Perú, va a una ciudad a la que ya no se puede ir. ¿Eso no está en los planes todavía? Mira, vamos a ver cómo tomamos la solicitud y le damos seguimiento. Pero la realidad es que hemos crecido mucho en los últimos 3 años. Okay. La línea aérea, cuando salimos de la pandemia en 2022, teníamos 17 aeronaves. Eso fue en julio de 2022, hace un poquito más de 3 años y medio. Y de ese punto a hoy crecimos el triple, pero al mismo tiempo
abrimos operaciones nuevas. Abrimos Ok. Perú, abrimos Colombia. La Argentina cambió mucho con la llegada del presidente Milei y su reforma al sector aeronáutico. Y entonces crecimos mucho ahí y parte de las rutas que volábamos, como esa, por ejemplo, regresarán más adelante. Así que queda pendiente. Ok, vamos a decir el Pero era una cuando ruta que a siga. mí me gustaba mucho, la verdad. Y mucha gente la disfrutaba porque además turísticamente podían ir a Arequipa a volver. Una ciudad súper linda del Perú. Así que queda en el to-do. Ok, muy bien. Cuéntame, Estuardo, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Cómo eras como alumno? Mira, era buen estudiante. Era buen estudiante. Creo que me gustaba aprender, me gustaba sacar buenas notas también. Y creo que conforme el tiempo fue pasando, ya en mi edad más al fin del colegio, también me volví competitivo en ese sentido. Como que no me gustaba no ser el mejor de mi clase. Tampoco el que pasaba remachando todo el tiempo, pero bueno, habían clases que me facilitaban más que otras. Sufría con artes industriales, por ejemplo, fatal en todo eso. Pero bueno, otras como literatura y matemática y filosofía me gustaban mucho. Y luego yo creo que en el tiempo he descubierto que me gusta mucho aprender cosas nuevas. Creo que los estudios, luego en la universidad, yo quería ser filósofo y mi papá me dijo, mi hijo se va a morir de hambre como filósofo. No sabía qué estudiar, la verdad. Terminé estudiando lo que estaba de moda, lo que estaba cool en esa época, que era ingeniería química. ¿En qué año? Y eso fue en el año 87 y descubrí en el tercer año de que no me gustaba para nada, pero ya estaba embarcado, así que le metí industrial y saqué 2 carreras al mismo tiempo, 6 años. Pero me ayudó mucho, aprendí a pensar. Te estructura muy bien en la ingeniería, en tu forma de analizar las cosas, creo que me ayudó un montón. Tenía un horario muy raro, así que no podía trabajar, tuve que poner una pequeña empresita para poder ganarme un poquito, algunas lucas. Pero en general siempre fui un estudiante que me gustaba aprender y por tanto logré sacar siempre buenas notas, me gustaba involucrarme mucho en otras cosas. ¿Cómo era tu entorno familiar? Porque eras buen alumno y eras buen alumno, ¿por qué? ¿Tus padres lo inculcaban? ¿Tenías hermanos buenos alumnos? ¿Cómo era tu día a día en la casa? Mira, nosotros somos una familia de 6. Ok, Somos 5 hombres y una mujer. Yo soy el tercero. ok. El ¿Y la mayor, mujer, ¿y la mujer qué número es? el número 5. Ok. En búsqueda de una compañía mujer vino mi hermano Pedro, así que ella se quedó de la princesa de la casa y una familia muy linda, muy unida. Mi viejo, que en paz descansa, muy trabajador, un ejemplo, digamos, en ese sentido. Mi madre muy cercana, todavía está en Guatemala con mis hermanos. Y fue sin duda una cuna súper importante, sin duda. No, yo creo que en términos de estudiante yo era probablemente el que era el mejor estudiante de mis hermanos. Ok. Cada quien tenía sus características, por supuesto. Me gustaba mucho involucrarme también en el deporte, jugaba en la selección de fútbol del colegio, no, tampoco era una gran estrella, pero me alcanzaba para eso por lo menos. ¿Y eras defensa? Porque tú eres alto. ¿Eras defensa? Y bueno, a mí me gustaba jugar volante medio centro, Ok. eso me gustaba. Ok, ok. Y no lo hacía tan mal. Nunca fui un buen delantero, Ok. hubiera querido ser el que metía Ok. los goles, pero... Es que eres pero demasiado no. alto. Eres demasiado alto para No, ser un no, buen delantero. y a la hora de la hora había gente que era mucho mejor que yo para eso, así que perfecto que ellos jugaran ahí. Jugué muchos años. ¿Tú siempre te diste cuenta que estabas en un entorno familiar acogedor o te diste cuenta de adulto? De adulto uno muchas veces se da cuenta de lo que tenía. Mira, yo creo que sí lo supe, aunque quizá la conciencia real, como vos bien decís, te viene después, cuando en el mundo salís, conoces más gente y logras valorar más todavía el ambiente que tuviste, en la familia unida, el valor importante que tiene eso y sigue siendo para mí lo más importante de la familia. Así que, pero sí, concuerdo con vos que uno logra después entenderlo y valorarlo mucho más. Y después vamos a llegar a un tema que a mí me gusta mucho y no me gusta también, que son los viajes y estar lejos de la familia y que a ti te debe pasar mucho. Pero vamos a llegar ahí, porque es un tema que a mí es mi dolor, ese es mi gran dolor. Claro. Entonces, estudiaste ingeniería química, ¿cierto? Sí. Dijiste que estaba de moda esa carrera en esa época. Sí. ¿Por qué estaba de moda o está de moda en tu entorno? Yo estaba de moda en mi entorno, o sea, yo era bueno para las matemáticas, era una buena carrera, sonaba bien. No sé, es como que hoy en día, hace unos años tuvieras tecnología, sistemas, eso era un poco. Pero descubrí cosas importantes. Descubrí, por ejemplo, a mí me gustaba también participar
de la asociación de estudiantes, tanto en el colegio como en la universidad. En la universidad se volvió un poquito más serio porque habían elecciones, tenías que hacer campaña para que te eligieran. Y no sé, esa parte me gustaba involucrarme en esas cosas. Me gustaba involucrarme, sentía que podía marcar la diferencia, hacer cosas distintas, sentía que me sumaba a mi currículum. ¿Y seguías manteniendo buenas notas? Siempre te mantenía buenas notas. Luego los horarios eran muy malos porque era en la mañana o en la tarde, entonces era difícil conseguir un trabajo normal. Y entonces empecé a emprender. Con dos buenos amigos míos, dos muy buenos amigos. ¿Compañeros de universidad? Compañeros del colegio. Del colegio. ¿Ellos qué carrera siguieron? Uno estudió ingeniería mecánica y el otro estudió agronomía. Ok. Y pusimos un negocito de imprimir t-shirts, poleras, con serigrafía, versión 1.0. Los tres juntos nos fue re mal, o sea, aprendí también mucho. Yo pensé, este negocio pudiera dar más y mejor, pero no nos ponemos de acuerdo, siempre hay algún tipo de situación que nos está distanciando. Ya te habían dicho muchas veces, mira, entre amigos quizás no vale la pena hacerlo y creo que algo de verdad hay ahí. Y te dijo, ¿saben qué? Yo les compro su parte, que era nada. No era nada, en esa época eran 4,000 quetzales, que habían sido como $400. Ok. No tenía el dinero. ¿Y cómo definieron el valor? Y bueno, lo que habíamos pagado hay una máquina que se llama pulpo que usas, que le das vueltas. Okay. ¿Cuánto cada uno puso por el pulpo? Okay. Y hemos puesto, no Ese sé, es el activo, claro. 1,500 quetzales de esa época, o sea, muy poco. Para mí era mucho dinero, no tenía para hacerlo. Mi viejo tampoco, pero mi padrino, finalmente quedamos en que les compraba por 3,000 quetzales. La máquina, básicamente. Porque pues no había nada más, no había flujo de caja. No había evita, ni sabía que existía el término flujo de caja. Entonces, claro. Le fui a padrino a prestar, decidí prestarle 4,000 y no 3,000, para por lo menos ya tener la primera cuota. Yo te pago en 4 cuotas y así me da tiempo de conseguir los otros 1,000 cada mes. Y efectivamente logré hacerlo, logré pagarle de vuelta, pero me fue mal de nuevo. Muy mal. Muy mal porque descubrí que no tenía cómo competir. Mi competencia tenía mejor producto, menor costo, más calidad y no tenía cómo competir. Pero descubrí algo muy interesante y es que la gente me preguntaba en las empresas, ¿por qué solo venden poleras? Yo quiero regalar algo con el logo de mi empresa, pero algo distinto. Y en un viaje de mi familia, hicimos un par de viajes a Disney, estaba en Orlando. Y en esa época, ya estoy viejo, había páginas amarillas, abrí las páginas amarillas en búsqueda de empresas que tuvieran esto. Y Promotional Products, había una lista enorme de compañías basadas en Orlando, Winter Park y esa área de Florida. Y tenía 21 años y me puse a llamarlos uno a uno. Y entonces, ahí en Orlando. Ahí en Orlando, en la casa de mi tío, llamando, echando el cuento. Claro. Y un señor americano haber tenido en esa época, yo calculo, yo lo sentía mayor, pero he tenido 35, 40 años. Yo tenía 20, 21. Claro. Entonces, me dijo que me recibía con mucho gusto. Y la empresa se llamaba DBG. Y él se llama David Big Goggin. Entonces fui a ver a David, pasé a Sears, otro dato que te revela mi edad, a comprar un saco sencillo, haber costado, no sé, $30. Algo así, Francisco, muy poquito. Pero me fui, lástima que no tengo foto porque me reiría muchísimo, a verlo, y le expliqué mi situación y que tenía una empresa en Guatemala y que quería distribuir esto en Guatemala, que no existía esto allá, y era cierto. Y él tenía un breakthrough tecnológico para la época, que era un CD que tenía 400,000 distintos productos de todo precio, de toda índole, que le podías poner el logotipo de cualquier empresa. 400,000. SKU. SKUs, distintos. Un gorro plano. Un llavero, un set de emergencia de carro, lo que se te ocurriera le podían poner el logo. Y entonces yo me regresé con eso. Le cambié el nombre a la empresa porque es más Sericorp. Yo le puse Soluciones Promocionales porque eso era llegar con el cliente y preguntarle qué querés hacer, cuánto querés gastar, cuántos productos y luego darle opciones. Claro, que ni siquiera él se imaginaba que existían. Que no existían, es que era completamente, y eso me empezó a ir súper bien, muy bien. Crecí súper rápido. Yo no entendía el concepto de working capital. Después, cuando estudié, lo entendí. Yo decía, no puede ser. Yo vendo. A todo le gano un margen y nunca tengo plata.
Así que fue una etapa súper linda y eso me dejaba estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esa empresa? Mira, yo la manejé, la tuve como 3 años. Por azares del destino me surgió una oportunidad que quise explorar. Philip Morris en Guatemala, Philip Morris en esa época, para que no lo conocen, empresa de consumo masivo, dueña de tanto de cigarrillos Marlboro como de Kraft Foods, Miller Brewing Company, cerveza, etcétera, muy grande, era la mejor compañía en Guatemala. Por prestigio, por tamaño, y me surge la oportunidad de aplicar para hacer un trainee, por amigo de un amigo, me cuentan. Yo dije, yo no quiero hacerlo, pero ¿por qué no ir a probar mirar. para aprender? Claro. Para aprender. Porque el programa era 1 año en todas las áreas de la empresa, venta, mercadeo, producción, finanzas, todo. Y yo igual no voy a quedar, porque pues... Pero bueno, eran 120, luego fueron 60, luego fueron 40, luego fueron 20, luego fueron 10, luego fueron... Quedaban 2. Y yo, ahora sí, de pronto hay chance de que me ganan esto. Y entonces yo lo que hice en ese momento fue tomar un riesgo. Pensaba que la oportunidad era buena para aprender. 1 año, 2 años. Y un conocido, no tan cercano amigo, pero conocido suficiente, le planteé, ¿por qué no venís a tomar la empresa vos? Te vendo el 25%. Yo me voy a hacer eso. Y le gustó mucho la idea. Y me llamó un día y me dijo, mira, Estuardo, tengo que renunciar en este momento. ¿Está seguro el negocio o no? A mí no me habían confirmado todavía nada lo de Philip Morris, así que está en un momento yo, ¿qué hago? Bueno, pero se arrepintió en 2 semanas. Me gano un socio por gusto ante la incertidumbre que hay que jugársela. Le dijo, mira, adelante, José, renuncia. Y así lo hizo. Y afortunadamente, como a las 2 semanas, me llamaron a la entrevista final, me ofrecieron el trabajo. Todavía me acuerdo que negocié los últimos detalles, pero lo tomé. Y mi amigo manejó la compañía 3 años más y luego se la vendimos a un competidor, porque él se fue a estudiar a México. Mi idea de 1 año de aprendizaje duró 10 años. 10 años en Philip Morris, que también fue una etapa muy buena. ¿Y vendiste bien la empresa? O sea, ¿ganaste dinero? A ver, sí, yo creo que la empresita ya en esa época para nosotros era enorme, porque estamos vendiendo, no sé, al orden de unos $150,000 al año, por ahí. Y la empresa sigue. Sigue. O sea, ¿Y quien se la llama compró, igual? le gustó, No. se llama igual. Qué bonito. Se llama igual. Le fue muy bien a él también. Le fue muy bien. Me alegra mucho porque lo conozco. Así que... y luego, mi socio tomó su camino y yo me embarqué en esta aventura y unos años después, ya casado con mi esposa Maite, nos ofrecieron irnos a El Salvador y luego fuimos a Miami, y luego fuimos a Nueva York y luego estuvimos un tiempo en Europa y fue así como una cosa llevando a la otra y fue una etapa muy linda familiarmente, muy enriquecedora profesionalmente, pero desafiante con niños chicos. Nos estábamos cambiando muy seguido y eso al final nos llevó a tomar la decisión de probablemente parar un poco y devolvernos. Te voy a hacer algunas preguntas. Conozco mucha gente que le han ofrecido irse a otro país, que trabaja en una empresa y irse a otro país. Pero le da miedo irse, tienen familia. ¿Tú cómo tomas esas decisiones? Las primeras cambiadas eran sin hijos, las primeras mudadas a otros países. La primera que fue mi hija Maitecita ya estaba. Ya estaba. Estaba chiquita, tenía 1 año y fracción. Yo creo que la realidad, mi aprendizaje en esto es que cada una fue distinta, fue un momento distinto. Las primeras fueron más como oportunidades de aprovecharlas, eran lugares atractivos, que sentíamos que podemos pasarla bien. Uno se aleja de su familia extendida, sí. O sea, tus hermanos, tus primos, tus padres. Por otro lado, se genera un vínculo muy fuerte, muy grande con tu esposa, con tus hijos, porque ese es el núcleo familiar que siempre ha estado. Mi hija es muy linda, muy artista, la grande, y tiene un cuadro que hizo hace unos años que lo tenemos colgado en la casa que dice home, a place or ¿cómo le pone? Ya se me olvidó. Is it a place or not? O sea, ¿realmente es un lugar o es finalmente
dónde está Claro. tu familia. Así que creo que fue distinta en cada caso. La última que hicimos fue venir a Chile, esa ya tiene 10 años, Mm. donde más hemos vivido es en Chile, donde más tiempo hemos estado en la misma casa es en Santiago. Y esa fue también tremenda porque ya tenemos 5 años de estar en Colombia. Surge la oportunidad de volver a ser emprendedor, de empezar una empresa de cero, de aviación en Sudamérica, Pero vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. de un modelo de negocio. Yo creo que esa fue quizá una de las que más difícil fue. Dolió. Sí. Vamos a llegar ahí. Pregunta, ¿el primer país donde te fuiste cuál fue? Nos mudamos primero de Guatemala a El Salvador, El que era una Salvador. mudanza muy sencilla, Ok, porque son 3 horas de carro, 20 minutos de avión. claro, simple. Sí. ¿Y por qué te ofrecieron que te fueras allá? Mira, afortunadamente me había ido bien. Era una afiliada que tenía un performance no muy bueno dentro de las afiliadas de Centroamérica. Y pensaron, me imagino, que era una buena oportunidad para continuar desarrollándome. Yo era jovencito, tenía 29 años. ¿Y con qué cargo te fuiste? Y me fui de gerente general de El Salvador, que es una operación relativamente pequeña para las otras, emproblemada. Y por un lado, mucha gente me decía, no vayas, te va a ir mal, porque siempre les va mal. Por otro lado, también pensaba, si siempre les ha ido mal, Claro. también hay una oportunidad. ¿Qué pasa si nos va bien? Y ahí quizá uno de los aprendizajes más grandes que tuve, fue muy impresionante, Francisco, fue, yo no cambié el equipo. Fue el mismo equipo que 1 año y medio después éramos la mejor afiliada de Philip Morris en Centroamérica. Resultados que eran imposibles de pensar. Había mucho pleito interno, había muchísima fricción, mucho enfrentamiento entre finanzas, ventas, etc. Era una situación compleja, así que había razón por la cual eso se pudiera dar, pero no había claridad de un plan, no había suficiente colaboración y con el mismo equipo pasaron de ser underdogs a ser los superstars. Y eso nos generó un orgullo enorme. De cosas chicas como que tenemos una oficina muy sencilla. Yo creo que todo el mundo se sentía un poquito como en la sensación de la escasez, ¿sabes? Claro. Y el mindset al final es clave en todo esto. Entonces, eso mismo, nos cambiamos de oficina a un lugar que igual tampoco era lujoso, pero era bueno, una buena bodega. Imprimirle entusiasmo a la fuerza de ventas y decir, ¿y por qué no? Y eso fue muy transformador para todos. Ese grupo creo que fue un grupo muy lindo, una experiencia súper chévere. Y como me fue bien ahí, pues luego me ofrecieron ir a ver el negocio de Philip Morris en el Caribe. Ahí nos mudamos a vivir a Miami. ¿Y entretenido Miami? Mucho, nos gustó mucho, la pasamos súper bien. Todos mis hijos ya eran 4, ya nos fuimos con 4. Maite y mis 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Muy lindo, la pasamos súper bien. Yo viajaba mucho, tema que sacaste ahora, porque claro, son 25 países, muchos de ellos son chicas, islas chicas, pero bueno, son muchos. Pero la pasamos muy bien ahí, sí. Cuando llegaste a El Salvador y viste el equipo, te trazaste un plano, ¿no? Pero no a nivel comercial, no a nivel empresa, sino con este señor voy a tener que conversar. Yo sé que él no se lleva bien con este. ¿Hiciste un plan a nivel humano o no? No, fíjate que la verdad es ¿Dejaste que se diera? Yo tengo mi propio estilo, si querés. Okay. Y parte de eso es generar confianza. Creo que la confianza es el catalizador indispensable en un equipo de alto desempeño. Es lo más importante. Si vos me das un dato y yo no confío en el dato que me des, tengo que revisarlo, tengo que doble chequearlo, versus que en la confianza todo el mundo avanza. Entonces, generar ese ambiente de confianza, de grupo, de unión, de una meta compartida, de un plan además, porque había un plan. Nos sentamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos? Presentamos un plan que era para nosotros perfectamente lograble, nos lo rechazaron. Porque era muy agresivo, no lo íbamos a cumplir, no era realista. Y bueno, bajémosle entonces, le bajamos. Claro. Más fácil, quizás. Y lo superamos, pero te diría, sin exagerar, 5 o 6 veces mejor.
no en porcentaje. Y entonces empezó a generar un ciclo virtuoso en vez de vicioso, donde la gente empezaba a decir, wow, sí se puede. Pero cuando hablaste de confianza, entendí ahora el concepto de la confianza como confianza técnica. De esa confianza. Yo creo que es confianza, trust y confidence, las dos cosas. Ok, Yo confío en vos como persona como persona. y sé que no me vas a engañar o me vas a hacer daño, pero además confío en tus calificaciones, en tus competencias. Cuando no están esos dos elementos, yo creo que cuesta mucho. Si uno tiene a alguien en el equipo que no tiene las competencias, pero es como cuando empecé Yesmar, yo le decía a quien me ayudó a montar el equipo, y hablaremos de ella quizá en un momento, le decía, mira, yo necesito buena gente y gente buena, las dos cosas. Porque si vos tenés gente súper capaz, pero que no sabe trabajar en equipo, no tiene la humildad y la sencillez suficiente para admitir que está equivocado, para hacer la mejor idea, no importa de quién es la mejor idea, y el ego domina, el equipo no funciona bien. Yo creo que en esa etapa, para mí esa fue la lección más grande. Yo esa lección la aprendí también de mi primer jefe. Cuando yo empiezo en Guatemala, termino el trainee, me encuentro con un personaje que marcó, que él tenía 55 años, mi edad. En ese momento, yo tenía 25. La verdad, Francisco, no sabía nada. Yo pensaba que sabía y no sabía nada. Y él sabía que yo no sabía. Y le aprendí muchísimo. Y él me lo decía así claro. Me decía, mira, el argentino. Che, me decía, yo de lo que vos haces no tengo ni idea. Y es cierto. De toda el área comercial no tenía idea. De finanzas menos. Él sabía que habían operaciones. Pero él sabía montar un buen equipo. Y los dejaba trabajar. Esto es. Y a mí se me da eso muy natural. Entonces, lo copié, lo repliqué, si querés decirlo así, en El Salvador. Y fue sorprendente. Los resultados a todos fueron sorprendentes. ¿Y tú cuando llegaste a El Salvador te diste cuenta que habían personas en las que podías confiar en ambas cosas? Porque no los conocías. Entonces, técnicamente era más fácil predecir si eran confiables. Quizás en un diálogo, saber si manejaban bien el lenguaje, no lo sé. Pero era gente en la que tú la que no conocías. Sí, bueno, mira, yo creo que Tiene buen ojo. Toda vez que uno arranca con un equipo, hay que evaluar si el equipo tiene las calificaciones, las competencias o no. Yo sí lo hice. Descubrí que sí las tenían, de sobra. Y todos, además, culturalmente, generaron una cultura entre nosotros. Y mucho fue también a nivel personal. Yo me los llevaba de repente a tomar un trago y a platicar y que se vieran a nivel personal. No era el de finanzas y era el de ventas, ¿sabes? Sino empezar a verse como personas. Y hacíamos cosas en la casa, llegaban y nos fuimos como conociendo mejor. Y eso derribó estos muros de desconfianza. Y bueno, muchos de ellos tomaron después una carrera muy buena. Después Salvador, después Miami. Sí. Después estuve en New York un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como año y medio. Un poquito más, quizás. ¿Es una ciudad difícil, New York? Esa etapa fue difícil. No una ciudad para niños. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en las afueras, en los suburbios, digamos, en Connecticut. Entonces, pero lo que nos pasó, Francisco, fue que en el ambiente laboral mío, por un lado, y en el ambiente social de Maite, mi esposa y los hijos, no era un fit cultural. Esa es la realidad. Yo había llegado muy rápido, muy alto, al headquarter de esta empresa gigantesca, tiene una oficina preciosa, en Park Avenue y 42nd, ¿sabes? Una casa muy linda, pero el ambiente de trabajo era muy pesado, muy político. Yo también aprendí otra cosa clave que la quiero compartir. Yo me había dado cuenta, antes de esta función, de que yo tenía que estar en la línea, que tenía que estar manejando gente, porque tenía la capacidad de inspirar, de liderar, de hacer que las cosas pasaran. Y este era un trabajo headquarters, era un trabajo donde me tocaba ver Canadá y toda Latinoamérica, la parte comercial, pero no decidías nada. Tenías que influir, tenías que dar lineamientos, tenías que como armonizar. Había mucha política, mucha más de la que yo podía manejar. Claro. Era 33, 34 años y me superó. Me superó, no me sentía contento. Por otro lado,
En la parte social no era fácil tampoco. Uno de mis hijos no estaba adaptándose bien. Entonces dijimos, bueno, ya está. Estuvo fantástico. Nos tocaba, te contaba antes, irnos a vivir a Kuala Lumpur. Fuimos a Malasia y dijimos, no, esto ya está mucho. Regresémonos. Y no hace falta tampoco ir a este ritmo. Ya estuvo bien y como que démosle prioridad a la familia en este momento. Para el ejecutivo que está pensando ahora que su sueño es estar en una oficina en Nueva York, eso que uno ve en las películas, Sí, tú llegaste ahí sí. y no es tan increíble como uno lo Mira, cree. yo creo que tiene muchas cosas ciertas. El glamour y el estatus y la experiencia. Y yo creo que depende mucho de cada persona. Para nosotros no nos acomodó el estilo y la personalidad de la claro. ciudad. Quizá a otros sí les da. Mi hija mayor vivió 5 años allá y la manejó muy bien. Yo la admiro mucho por eso. Pero creo que depende mucho de eso. Y para mí, y creo que esto es relativamente cierto para casi todos, el ambiente laboral positivo, constructivo, que te suma, que te da energía, versus uno que no. Y todos que hemos tenido carreras ya por varios años sabemos que tenés ups and downs y no todo siempre es así. Hace una diferencia enorme en la felicidad de las personas, en tu productividad, en tu vida familiar, en tu vida de pareja, en todo, porque claro, tenés 10, 12 horas fijo en ese ambiente. Entonces, creo que al final mi aprendizaje es que si bien es cierto, por fuera pueden haber muchas cosas muy atractivas y quizá vale la pena hacerlas por un tiempo, en el fondo es más sostenible para la persona y más saludable que tu ambiente laboral sea muy bueno. Y después volvieron a... Después empezó mi carrera de aviación. Volvimos ¿Cómo fue de eso? vuelta a San Salvador. Ya, volviste a Salvador. Claro. ¿Renunciaste a Philip Morris? Renuncié. ¿Pudiste negociar algo? Sí, claro. Afortunadamente ¿Tu contrato tenía...? costó al inicio. Me ofrecieron cosas muy atractivas que Para que te quedaras. me hicieron dudar. Okay. Pasé un tiempo, digamos, trabajando en Suiza porque nos íbamos a ir para allá. Claro, era distinto Malasia que Suiza. Quedarnos en Nueva York, pero en otra área. Ir a Argentina. Pero yo creo que la decisión estaba tomada. Afortunadamente creo que fue una buena decisión. Nos regresamos entonces a San Salvador de nuevo, pero ahora con TACA Airlines. Pero ¿cómo fue esa transición? ¿Quedaste desligado de Philip Morris? Sí. Sin nada, así mirándote la cara con tu señora, ya, vamos ahora a la siguiente. Mira, yo tuviste una transición. tuve la suerte de que me fue bien en la búsqueda de algo que me atrayera. Esta compañía en ese momento era la compañía más grande de Centroamérica, después del Canal de Panamá. Entonces tenía escala para aprovechar lo que había aprendido, basada en un país que sabíamos que estábamos ahí, etc. Y me ofrecieron la oportunidad. Yo renuncié después ya con eso seguro. Y pasaron 2 meses de transición y nos fuimos. Entonces, ¿postulaste al trabajo? ¿Fuiste mirando o te llamaron porque supieron que estaba disponible? Yo tampoco estaba como que tenemos que salir corriendo. Yo voy a llamar un par de personas y como les digo a mis hijos, y creo que es súper importante esto, la verdad, que en la vida a veces importa más who you know que what you know. Muy bueno. Entonces llamo a alguien muy cercano, le comento, le digo, mira, si supieras de algo en Guatemala me encantaría. Y él me llama después y me dice, mira, no tengo nada en Guatemala, pero en TACA están buscando un vicepresidente de ventas. Y bueno, San Salvador está perfecto, porque una de las cosas que cuando vos vivís fuera, que valorás también es ese centro, ese vínculo y también un cierto grado de independencia familiar. Entonces dijimos, está perfecto, porque estamos muy cerca de la familia, una industria fascinante, siempre me encantó viajar. Maravilloso trabajar en una línea aérea en TACA. Me entrevisté con Roberto Creed, que en ese momento dueño de TACA y CEO, y me dijo, bienvenido, fantástico. Entonces, me quedé 1 mes y medio, 2 meses sin trabajo, digamos, porque vamos a descompresionar todo esto. Vivimos un invierno muy entretenido allá y nos fuimos a San Salvador en 2005. ¿Y qué vieron ellos en ti? Porque veníamos de una industria totalmente distinta. Yo creo que parte era eso, era parte traer como una renovación distinta, una manera diferente.
Era un management bastante mayor que yo en edad en ese momento. Y creo que hicimos, Roberto fue mi mentor en aviación, aprendí mucho de él. Él es el chairman de Avianca hoy. Y él confió mucho en mí, me fue dando más responsabilidades, me decía, mira, ahora toma también mercadeo, toma operaciones y pum, pum, pum. Y me dijo después, mira, ¿por qué no mejor haces mi trabajo? Yo me vuelvo chairman y me nombró presidente. Y esa etapa fue fantástica, la familia estaba muy bien. Y TACA, una compañía que yo, como te conté, ya tenía un buen conocimiento de la cultura, porque no solo salvadoreña, sino guatemalteca de la región. Era una compañía ya de otro nivel, eran 8,000 empleados, y fue también otro granito importante en lo que me ayudó a estar donde estoy hoy. ¿Y qué vio él en ti? ¿Qué crees tú? No sé, yo creo que vio la confianza. Yo creo que él vio que podía confiar en mí, tanto a nivel de mis capacidades, sino también de mi ética personal. Yo creo que eso fue importante. Creo que aporté mucho sentido común a lo que estaban haciendo. La industria de la aviación es una industria extremadamente técnica, muy compleja. Cada área es un mundo, un universo intelectual fascinante. Operaciones, ingeniería, mantenimiento, ingeniería de operación de la aeronave, las ventas, los precios, etc. Pero es fácil perderse muchas veces en todo eso. Y como que tener los pies en la tierra, valorar el equipo, formar un buen equipo. También había un poco de conflicto interno. Y eso se fue mejorando. Yo creo que eso él dijo, ya, se ve que vamos mejor. Y la verdad que sí estábamos muy bien. ¿Y ahí cuál cargo más alto que llegaste? Presidente. Sí. ¿De TACA? De TACA. ¿Mundial? No. Sí. ¿Mundial? Volábamos. Teníamos un joven en El Salvador, en Costa Rica y en Lima. Volábamos 40 aeronaves en esa época, en TACA. Y bueno, era una empresa, de nuevo, en Centroamérica muy emblemática, pero en aviación 40 aviones puede no ser suficiente. Ok. Y entonces llegó un punto donde empezamos a considerar si deberíamos de fusionarnos con alguien más o hacer un M&A. Y no fue fácil porque, por un lado, desde el punto de vista de negocio, yo sí sentía que era algo que deberíamos de hacer. Por otro lado, significaba algún cambio a nivel familiar. Y eso tampoco fue fácil de conciliar. Este proceso termina con la fusión de TACA y Avianca. Y para nosotros significó mudarnos a Bogotá, en Colombia. Con toda la familia de nuevo. Sí. ¿Y tu hijo lo agradecen hoy día o no? ¿Qué dicen? Mira, yo creo que hay que preguntarle a ellos porque yo creo que van madurando, va pasando el tiempo. Yo creo que valoran la adaptabilidad, el hecho de poder haber vivido tantas experiencias. Creo que yo estoy muy orgulloso de mis hijos en este momento por muchas cosas, pero una es que todos están batallándole, todos están haciendo todo lo que pueden hacer para buscar sus sueños. Yo creo que esa flexibilidad seguramente les ha dado. Estuvimos 5 años en Colombia, 10 en Chile, así que los últimos 15 hubo una mudanza, tampoco fue tanto, al inicio fue más. Pero sí, es una forma distinta de enfrentar más a un ciudadano del mundo que específicamente un país. Porque además hay que considerar que cuando te cambias de país, no solamente es difícil para la familia cambiar de país, cambiar de amigos, de colegio, sino además que tu cabeza, la tuya, Estuardo, cada vez que llega a un país a tener un trabajo nuevo, estás enfocado en el nuevo trabajo. Es tener que entregar todo de nuevo, es demostrar que puedo hacerlo cada vez que vas a un país nuevo. Sí, claro. No tienes el envión de ya no tengo mucho que demostrar. Me mandaron para acá. Yo creo que sí, tenés razón. Creo que las anteriores, tanto en mi carrera en Philip Morris, era dentro de la misma empresa. Okay. Había un sistema de soporte de mudanza tremendo. Okay. Tenías una empresa de relocation, la gente entendía esto. Era normal que un high potential se moviera rápido. Y dentro de la mudanza también había una compañía como Avianca, que Avianca es muy importante en Colombia,
Pero yo creo que la que de verdad requirió un salto de fe enorme fue venirnos para acá, porque aquí no conocíamos a nadie y no había sistema de soporte y no había empresa que me recibiera. Sí, esa quizá, dentro de esa, fue la más desafiante. ¿Cuándo llegaste acá? ¿En qué año? Venimos en 2016. julio del 2016. Sí, hace un poquito menos de 10 años. ¿Y en qué cargo llegaste acá? Pues yo que la compañía no existía. Lo que pasa es que yo, al final de mi carrera en Avianca, yo creo que cumplí un ciclo. Ok. Ya no estaba aprendiendo más, no estaba aportando tanto como quería, no estaba disfrutando mi trabajo tanto. Maite, mi esposa, también quería como un fresh start y yo sabía que esas raíces, esa época hice varias cosas más, no solo la historia que te conté de las poleras y eso, fue la etapa que más había disfrutado. Esa reflexión, más o menos justo a tu edad, dije yo, y me gustaría volver a vivir esto otra vez. Pero ¿cómo hago? Porque claro, ya tengo familia, tengo hijos. ¿Y tenías ahorro o no? Y tenía ahorros, sí, pero igual como que, los chances de éxito son bajos. O sea, claro. De un startup debe ser a los 10 años, 5, 10% está y el 90, 95 ya no está. Entonces, ¿cómo lo mito? Empecé a hablar con gente, ¿sabes? Nuevamente. Y tuve la fortuna de que Bill Franke es el fundador de un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Indigo Partners. Vamos a hablar más de todo esto más adelante si querés. Pero ellos querían montar una línea aérea en Sudamérica. Ok. Ya lo habían hecho en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en México. Yo los conocía poco, más de referencia, pero conversamos a fin de 2015 y me plantearon si me interesaría liderar el proyecto y empezar una línea aérea de cero en Sudamérica. Y yo, pero por supuesto, me encantaría. Creo que la oportunidad es enorme, creo que es un desafío muy difícil. ¿Eso no lo sabías? ¿Eso ya lo sabías antes de venir? Sí, claro. Ok, fue parte de la decisión. Sí, fue la decisión. La razón de venir para acá era para empezar JetSmart, lo que hoy se llama JetSmart. Claro. Claro. Pero te quiero hacer una pregunta, que estas son las dudas que tiene la gente, que son dudas diarias. ¿Ya? Cuando tenías esto en mente, que te ofrecen esta oportunidad y dijiste, Sí. la tomo, cuando tuviste que hablar en TACA, en Avianca, Sí. ¿cómo fue esa conversación? Oye, mira, ¿existe esta posibilidad? ¿O voy a ir a ver qué voy a hacer? ¿Cómo fue esa conversa? Porque no es fácil. Pasaba también, ¿qué pasaba? Que en ese momento en Avianca había un cambio también. Ok. Había un cambio que de alguna forma se prestaba para poder plantear Entiendo. mi salida. Entiendo. Entonces, conversado y afortunadamente parecido como me pasó en Philip Morris, acordamos una fecha, una transición ordenada y así fue. Así fue. Y yo en ese momento, yo ya tenía el proyecto. Yo no quería dar a conocer mucho el proyecto. Claro, tampoco, claro. Era porque estrategia. Una cosa estratégica. Yo necesitaba pasar en buen chileno lo más piola posible. Claro. Por el mayor tiempo posible. Claro. No por Avianca, sino por mis potenciales competidores aquí en Chile. Que quería mantenerlo lo más confidencial posible. Y que se abriera en algún momento, pero ya bien armado. Un poquito más avanzado. Más avanzado. Recibimos todo tipo de críticas, todo tipo de cuestionamientos, por supuesto. ¿Cómo se te ocurre dejar la pega segura en la empresa grande para ir a partir de cero con pocos chances de... Pero yo me sentía muy confiado. O sea, esto se puede hacer. Puede que no funcione, puede que no sabemos. Pero tiene todas las posibilidades, la tesis es clara. Indigo Partners es el fondo que yo quisiera tener para poder empezar a hacer esto, sin duda. Y como te digo, se alinean un poco las estrellas, los tiempos. Mi esposa Maite también quería como que un cambio y nos pareció fantástico. Había que decidir entre Perú y Chile. Yo terminé inclinando más hacia Chile. Fue una buena decisión, afortunadamente. Y aquí nos venimos en julio sin nada, o sea, literal, porque 2 semanas, 3 semanas antes no tenía todavía RUT, no tenía todavía mucho menos cuenta bancaria. En fin, así que 1000 aventuras para hacerlo, pero muy contentos todos que lo hayamos hecho. Te voy a hacer una pregunta, porque lo has dicho un par de veces. Porque para mí no es tan distinto Guatemala, Salvador, Perú, Argentina.
creo que no es tan distinto. Sí, Pero es tú cierto. sientes a Chile, ¿era distinto para ti? Como, de hecho, cuando dijiste Perú o Chile, yo dije, tú hablas muy bien, los chilenos hablamos muy mal. Dije, por una cosa de vocabulario, yo me iría a Perú para hablar con gente que habla bien. Los Bueno, peruanos me hablan tocó muy al bien. principio en un par de restaurantes pedirle al mesero que me repitiera lo que me dijo. Pues no. Es verdad, hablamos muy mal. Pero tú Aprendí sentías que chileno Chile rápido igual. era un país muy distinto, porque cuando Sí. me lo dices, yo me imagino que casi que estás hablando de un país que estaba muy lejos. Muy lejos. La verdad es que sí. Ok. Es impensable que estuviera aquí con vos platicando hoy en Chile, pero yo creo que tenemos mucho más en común que no. Culturalmente, mucho Claro. más que no. Creo que las diferencias que cada país siente de otro país, en Sudamérica especialmente, son mucho mayores de las que son. Ok. Hay rivalidad histórica, hay rivalidad futbolística, hay rivalidad de todo tipo. Yo creo que JetSmart ha sido también un instrumento súper bueno, súper lindo para romper esas barreras y que la gente se acerque más. Pero venir para acá sí que se sentía diferente, porque de nuevo, no había como antes que llamaba a alguien y me contestaba y me resolvía. ¿Qué Claro. tenía que ver? ¿Qué hacía? O sea, traté de abrir una cuenta de banco y me decían, ¿y usted quién es? No le vamos a abrir cuenta. En fin, batallar todo eso desde el Y principio. los colegios, no, ya no habían colegios en esa época. ¿no? Afortunadamente los colegios lo resolvimos como 3 semanas antes de venirnos. Ok. Pero sí, colegio y casa eran como que lo más clave. Con la familia instalada, ya me pude instalado, dedicar a, pero instalado y decir, ya, ¿cómo partimos? a partir. Así, arrendar una oficina. A pensar, a ver, ¿qué tengo que hacer primero? A ver, paremos la pelota. ¿Qué tiene sentido hacer? ¿Qué es lo clave para empezar? Abogados, ok. Fui a una firma de abogados para montar la empresa, para entender mejor un proyecto que tenga sentido y como que a la conclusión dijo, tengo 2 decisiones clave que tomar. La primera, el equipo. Ya lo había aprendido, como te conté, claro. O sea, la clave va a ser el equipo fundador tiene que ser gente buena y buena gente. Y 2, la flota. Cuando vos agarras flota, típicamente te quedas con esa flota décadas. Entonces, Eso es comprar aviones. sí. Porque pareciera muy sencillo. Voy a montar una automotora, voy a comprar autos, no, voy a arrendar autos que. No. No es una decisión muy compleja porque Es es muy que además, como te digo, es cuasi permanente. Y esa etapa fue fantástica, Francisco. Fue muy, muy linda. Empezar de cero. Yo tenía 3 ilusiones grandes en ese momento. La primera ilusión era, quiero la oportunidad de ser el líder de la organización. Lo tuve brevemente en TACA, pero duró poco. En Avianca no pude influir lo que me hubiera gustado influir. Entonces, ese era el primero. I want a shot at it, ¿sabes? Quiero arrancarla y formarla de cero. A ver si todo lo que creo que funcionaría bien o no. Creo que sí. Entretenido. Pero vamos a ver si sí o no. Este es el desempate de verdad. A ver si de verdad funciona o no funciona. Segundo, quería levantarme todos los días al trabajo con la ilusión de ver a la gente con quien trabajo. No que me toque ir a verlos o no los soporto. No, quiero estar feliz de ir a trabajar con la gente con quien trabajo todos los días, todo el día. Y tercero, la chance de dejar un legado, de dejar huella. Entonces, con esa ilusión parto en julio, el 25 de julio del 2016. Por eso este año en julio celebramos 10 años. En octubre contraté a la primera persona. Porque yo aquí, aunque me tome tiempo, la clave va a ser como hoy en día todavía les llamo así, pero la analogía era, hay que escoger bien a los apóstoles, a los que de verdad crean en el proyecto. Porque imagínate, un guatemalteco venido de Colombia, en Chile, abriendo una línea aérea. O sea, la frase que aprendí más rápido en Chile es, me estáis weando, weón. O sea, Claro. ¿cachai? Y eso implica sacar gente de trabajos sólidos. Y decir, Sólidos. este es el proyecto. Claro, porque hay gente que sepa lo que hablábamos antes. Entonces, claro, gente que tiene que dejar una carrera corporativa por echarse al sueño. Entonces, en octubre, el primero, sentí un alivio enorme. Un amigo me prestó una oficina, un amigo me prestó una oficina en el Golf. Pues, tenía un lugar muy elegante. No teníamos oficina. Ni flota, ni contratos, ni... Lo que yo tenía era un poquito el sueño, la ilusión y también credibilidad. Entonces,
el número 3 fue la primera, en Yesma a los empleados les llamamos rockstars, porque la línea aérea está basada en el rock and roll, vamos a hablar de eso. Y Jimena se une, después de Víctor, como la primera persona chilena como People Director. Yo me tengo que conseguir la persona que me ayude a conocer gente. Claro. Y había estado en la TAM, en LAN en su momento, y decidió dejar un súper buen trabajo para echarse al agua. O sea, la admiro muchísimo, porque yo conocía quién era Indigo Partners, yo sabía su trayectoria. Claro. Aquí no valía nada. Entonces, esa etapa fue increíble. Me acuerdo que un viernes, porque tenés tanta cosa que hacer, la tenés que hacer Claro. vos mismo. Claro. Yo he tenido mi empresita de poleras, yo era el cobrador, el vendedor, el que imprimía. Entonces, a mí no me pesaba eso nunca, no me ha pesado nunca. Me ven y dicen, al CEO, y la gente Claro. se imagina cosas. Entonces te cae la corona, como Muy dicen. sencilla la vida al final. Entonces, un viernes, ella llegaba el lunes, y le digo a Víctor, mira, qué vergüenza, porque ya en ese momento me echaron del golf, y agarré un lugar en Ciudad Empresarial, del amigo de un conocido, que iba conociendo gente, ¿no? Y preguntando. Y entonces me dijo, mira, yo tengo un espacio que no estoy usando, pero lo tengo que entregar en enero. Y yo le dije, te puedo pagar tanto. Yo tenía detrás un fondo de inversión muy potente, pero yo quería desde el principio, Francisco, el mindset de eficiencia, de simplicidad, de humildad, impregnarlo del día 1. Entonces, negociamos y me dijo, mira, te lo dejo tal barato, pero con una condición. Si te pido que tenés que cambiarte de oficina, a algún otro piso tenés que moverte. Perfecto, no hay problema. Entonces, nos dio un lugarcito, pero no tenía nada. Entonces, mira, necesitamos que tener un escritorio para trabajar, porque con aquel que es de mi confianza, nos conoce hace 20 años, nos íbamos al Starbucks, compramos un cafecito, trabajamos desde ahí, ya hay que tener algo. Entonces, vámonos al Sodimac a comprar una tabla de madera, ¿sí? Porque no sabemos cuál va a ser la oficina. ¿Qué tal si queremos una con muebles? Mejor compremos algo súper barato. Nos fuimos para allá, hablé con una señorita y le dijo, mire, busco una tabla. ¿Y para qué? Me dice, para tal cosa. Me dice, pero no compre una tabla, me dice. Muy cara. Pues yo le dije, tiene que ser muy barata. Lo más barato son puertas. Compre una puerta. Yo, como que una genia la señora. Voy, me enseña las puertas y había una, la más barata, muy bonita, el look, digamos, claro, de madera. Y yo, ¿cuánto cuesta la puerta? 12 lucas. Perfecto. ¿Y las 100 más baratas que tiene cuáles son? Esas, 8 lucas. Perfecto. 8 por 4, que habían 6 de hecho. 6 por 8, 48, más 2, 60 lucas, 6 personas. $60, más o menos. $60. Perfecto, maravilloso. ¿Y no te molestaba la manilla de la puerta? No tenían ni hoyo ni nada. Era antes de hacerle todo, no te avisara nada. Claro. Y entonces compramos 3 puertas y las sillas. La mandaron a dejar y muy simpático porque las pusieron, se miraba con cabestríos, no se llama cabestrío, como soft sí, los caballos. Sí. Caballete, gracias. Eso estaba pensando. Caballete. Y entonces llegó Jimena por primer día y teníamos escritorios, ¿sabes? Nos sentimos muy orgullosos y Víctor me dijo, mira, yo siento que deberíamos de lijarlas porque están un poco ásperas. Y yo, no creo que esté tan mal. Efectivamente, sí. Entonces, la Jimena se lastimó, fuimos a comprar lijas, las lijamos y desde ese momento, Francisco, fuimos creciendo. En julio de 2027, cuando despegamos del aeropuerto de Santiago a Calama, ya con un A320 nuevo, en ese periodo de tiempo, se fue sumando gente. Y cuando llegabas y decías, ¿y dónde está mi escritorio? Buena pregunta. Se tiene que ir al Sodimac a comprar. Se iban al Sodimac, compraban la puerta, las sillas, lijaban, porque de verdad había que lijarla, y llegamos a tener como 80 personas. Y cuando me pedía el dueño, hay que mudarse del 5º al 6º piso, muchachos, este viernes hay mudanza. Y nos cambiamos de piso en menos de 35 minutos. Cada quien agarraba una puerta, una silla. Y con un avión comprado. Ya, en ese momento ya teníamos, el avión llegó en junio, pero ya habíamos ordenado, ya hemos lanzado la línea aérea, ya. Pero eso me ayudó muchísimo porque
La gente que se unió a JetSmart, muchos de ellos, la gran mayoría, 10 años después, siguen conmigo. Porque todo era auténtico y era Claro. como era. Llegabas y decías, esto de verdad es un startup. No tenemos asistentes ejecutivas en JetSmart, por ejemplo. Yo no tengo ni nadie tiene. Cada quien hace su agenda, cada quien hace sus cosas. No hay oficinas cerradas. Ni siquiera yo tengo una oficina cerrada. Pleito que tuve con Bill porque me decía que tenía que tenerla. Pero mira, si yo tengo una oficina cerrada, todos van a querer eventualmente una oficina cerrada. Mm. Y si de verdad queremos una cultura cercana, horizontal, humilde, necesitamos eso. Y eso ha permeado incluso las tripulaciones de cabina, donde nuestro ambiente laboral dentro de cabina es de cercanía. Mm. Es del pasajero que nunca ha viajado en avión, que está nervioso, que se sienta bienvenido. Mm. Una línea aérea que siempre la pensé más que únicamente para el viajero frecuente, especialmente para el no viajero. Fíjate que llevamos 50 millones de personas transportadas, 55. Qué locura. 25% nunca se había subido a un avión. Como mínimo, porque eso es declarado. Hay gente que le da pena decirlo. Claro. Que entran por primera vez, despegan historias de personas que en Chile nunca habían venido a Santiago, por ejemplo, del sur o del norte. Testimonios que están en la moneda diciendo, al fin, nieto reunirse con su abuela después de 20 años de no verse. Son historias que yo estaba como, yo no lo imaginé tampoco tan así. Mineros que pasaban 3, 4 días en bus para ir de Conce a Calama, ahora iban en 3 horas. Entonces, el impacto y el propósito, creo yo, ha sido clave para que la gente se uniera a JetSmart y se quedara en JetSmart. Porque nos tocó vivir de todo en este periodo de tiempo. Eso ha sido muy clave. Todo ese equipo apostó por ustedes al principio, estos 10 personas. Sí. Apostaron, O sea, salieron de trabajo. Cuando lancé, digamos, JetSmart como proyecto, no la venta, pero como aerolínea, fue en febrero del 2017. Éramos 14. La gran mayoría está con nosotros. Eso es de las cosas más bonitas, creo yo, que tenemos, que la cultura nuestra es una cultura muy fuerte, muy agradable para trabajar, para crecer. La gente todavía hoy que se suma lo dice, porque hay confianza, porque hay cercanía, porque hay propósito, porque hay buena onda al final. Claro. ¿Cuántos son hoy día? Hoy en día somos 2.200. Trabajadores. ¿Y cómo lo haces para mantener el buen ambiente en un equipo de trabajo tuyo? ¿Qué no está permitido? Mira, yo creo que es una súper buena pregunta que me he preguntado mucho estos años, porque claro, cuando son 15, 30, 50, 60, pero cuando de pronto en 2019 abrimos Argentina, tengo un pequeño grupo, un team de rockstars en Argentina también, administrativo y un montón de tripulaciones. 2022, después de la pandemia, abrimos Perú, luego Colombia, ahí se vuelve aún más desafiante. Creo que para mí no tolerable siempre ha sido la falta de respeto. Creo que eso es fundamental. A la persona valorarla, respetarla. Por supuesto, todo siempre by the book, todo como tiene que ser, pero creo que eso es clave. Y luego, como te decía antes, pasar la antorcha. O sea, decir, miren, si valoramos tanto esto, no es mi responsabilidad únicamente, ni de people, es de todos los líderes. Y establecimos un programa de rituales muy estricto que hacemos. Cuando entras, hay un proceso de bautizo donde tenés que vivir la vida del cliente. Entonces, si venís de una empresa multinacional, de estar viviendo en Estados Unidos, qué sé yo, un ambiente corporativo, yo necesito hacerte un brainwash cuando venís. Entonces, el bautizo, yo participo todavía, y vamos y juntamos un grupo y consiste en que, vengan con la ropa más simple posible, vamos a subir en un bus, vamos a irnos al metro, vamos a ir al centro, vamos a ir a caminar en el centro, vamos a hablar con gente en La Moneda, vamos a ir a una estación de buses, a hablar con la gente por qué se está yendo en bus. Si pudiera irse por el mismo precio o menos en avión. Y ese es nuestro cliente. Claro. Nosotros en JetSmart tenemos, por supuesto, gente de todo nivel, porque también hay que decirlo,
gente de muy alto nivel socioeconómico, intelectual, en Chile, en Argentina, en la región, también vuela con nosotros. Porque Claro. la flota más nueva de América, la línea más puntual, nos hemos ganado 3 años ya la mejor low cost de Sudamérica, incluso por encima de líneas aéreas full service. Y pago menos en un ambiente de cabina agradable, pero donde más nos enfocamos, donde más diferencia hacemos, es en ese grupo. Entonces, Claro. como que ahí cambia mucho tus paradigmas. Entonces, sacamos a la gente. Por ejemplo, yo doy una charla de bienvenida donde le pregunto a todos, ¿tiene el cliente siempre la razón? ¿Es el cliente lo más importante en JetSmart? Adivina qué dicen todos. Sí, Sí. todos estén muy orgullosos de decir ya quedamos bien con esto, porque Claro, dijimos sí. claro. No, pues no. Queremos hacer siempre lo mejor posible y todo el mundo dice sí. Que es distinto. Y yo les digo no. No queremos hacer lo mejor posible. Queremos hacer todo lo más simple posible, que es distinto. Lo simple es más desafiante. Requiere más innovación, más creatividad, Claro. pero lo hace más confiable, lo hace más operativizable, más estándar y de menor costo. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y el cliente a veces no sabe lo que quiere. Un cliente solo puede expresar lo que sabe. Claro. No puede decir lo que no sabe. Claro. You don't know what you don't know. Entonces, vos tenés que definir. Entonces, nosotros tenemos nuestra receta clara de qué damos en el mercado. Damos una flota nueva, una operación confiable, precios bajos, vendido en tu celular en una cabina amable. Eso es. Día a día, vuelo a vuelo, todos los días. Y yo no esperaba ganarme grandes premios de satisfacción de cliente, sinceramente. Pero no los ganamos igual. Por la consistencia de la expectativa y la ejecución son coherentes. Y esto es parte de lo que tenías en tu mente cuando me dijiste que habían 3 cosas que tenías en tu mente, ¿te acuerdas? Y la primera era poner en práctica lo que tuviste durante tantos años que probablemente era, miraba y decía, si yo tuviera mi propia línea aérea o si yo liderara, Sí. yo haría esto distinto. Sí. Y parte de eso era la simpleza, el minimalismo de que fuera más simple. Sí, yo creo que era eso. O sea, yo creo que, sinceramente, vertir una parte de tu ser, de tu esencia, en escribir la misión, la visión, los valores de la compañía desde el principio. Y lo mejor de esta historia te voy a contar cuál es. Yo lo hice. En un viaje que hicimos junto con mi esposa a Puerto Rico, tuve la chance de sentarme, hasta el nombre. Pero no se lo dije a nadie. En la locura que tenés de hacer tantas cosas, no le di el tiempo, pero yo sí lo sabía claramente. La misión sí la explicábamos, y la visión también, esas dos sí, porque nos tenemos que escribir, darles el propósito, pero los valores estaban ahí. Como al año y medio después, dijimos, deberíamos de comunicarlos explícitamente, pero lo mejor de todo, ¿sabes qué fue? Que ya los vivíamos. No hacía falta el cartel en la esquina, estos son los valores, sino que ya la cultura y los valores al final se contagian por observación. Claro. Si vos entras a una organización y ves cómo se comportan los demás, vos te vas a comportar igual. Y a tu pregunta, ¿cómo transferirlo? Es que los líderes estén ahí, cumpliendo los rituales, siendo riguroso en eso y lead by example. No podés pensar en que no, es una empresa laboriosa y no trabajas, una empresa respetuosa y maltratas a la gente. No, no, no. Todo parte con uno y los demás líderes para abajo. ¿Y cómo te aseguras que no se diluya hacia abajo? Porque son mucha gente, o sea, son muchas capas hacia abajo. Sí. ¿Tienen algún sistema para saber, no sé, Sí, ambiente laboral? Sí, fíjate que sí, es una buenísima pregunta porque llega un punto donde, como te digo, siempre trato de evitar lo que yo le llamo el brain damage. O sea, si podemos dejar de hacer algo, o sea, especialmente los más jóvenes se impresionan mucho cuando les digo, a ver, quiero que piensen en cosas que dejen de hacer, que no hagan, que no trabajen más. ¿Qué estamos haciendo que no es necesario hacer?
Y todo el mundo está acostumbrado a decir, no, yo voy a hacer más. Claro. No, liberemos tu tiempo para que hagas cosas de mayor sustancia. Y que tu trabajo sea sustancioso y te sientas cada día en tu casa diciendo, yo hice la diferencia hoy. Realmente fue increíble. Entonces, tuvimos que implementar en efecto metodologías ya más sofisticadas. Entonces, tenemos un consultor de una compañía de recurso humano globalmente reconocida que nos hace una encuesta de clima y de cultura, las dos cosas. El clima se mide mucho más frecuente, más usual verlo, cómo me siento. Claro, y además es más de corto rango el clima. Exactamente. Es tu compañero de trabajo, es tu jefe en corto. Y tenemos una actitud en JetSmart de si hay que lograr algo, lo vamos a hacer. Sin saber cómo, pero hay que hacerlo. Entonces ya está. O sea, no hay discusión frente a es que deberíamos, no, hay que hacerlo. Entonces digo, hay que subir esto, listo. Y tenemos ya índices que están, digamos, percentil 85, 90, muy buen ambiente laboral en todas las áreas, pero la que me encanta a mí es el tema de la cultura, que denota el comportamiento. Y nos han salido temitas en el camino, por supuesto. Por ejemplo, la colaboración. Creo que es algo fundamental en cualquier organización, de negocio o no. Y teníamos alto nivel de colaboración dentro del área y no tan buena en la colaboración entre áreas. Claro, que es muy normal. Que es muy normal. Y cuando venís creciendo un montón y el acento cambia de guatemalteco a chileno, argentino, a peruano, y son barreras que vienen con la idiosincrasia, con la cultura, con las funciones, con la presión también, porque hemos pasado momentos muy difíciles también. Enfoquémonos en esto. Esto es importante. Todos lo reconocemos, sí, vamos por ello. Entonces, ha mejorado mucho. Sí tenemos mecanismos para medirlo y para gestionarlo y para enfocarnos. Otra cosa es que, por ejemplo, yo tengo una actitud de muy echar para adelante y vamos y logrémoslo. Pero otro lado, también tenemos que ser rigurosos en la metodología. Yo en eso no soy tan bueno. Pero mi equipo sí es bueno. Entonces, ese es otro ejemplo. Decía, ok, por ejemplo, vamos a abrir Perú en medio de la pandemia. Entonces me decía, pero ¿cómo vamos a abrir Perú en medio de la pandemia? Si ni nos dejan volar. Claro. No podemos ni ir a Lima. Entonces, hablemos con la autoridad y preguntémosles. ¿Estarían dispuestos a certificar los manuales por Teams, por Zoom? Y avanzar. Y todo empieza con un no. Claro. El no es el punto de partida. Entonces, ok, vamos. Entonces, también ha sido una evolución entre nunca perder el ADN guerrero, aperrado, emprendedor, porque lo necesitamos todavía, pero por otro lado también darle más proceso, darle más orden, darle más tecnología. Así que hemos estado haciendo las dos cosas. A ti, durante tu carrera, me imagino que alguien te vio, creo que nombraste a alguien que te fue diciendo, Estuardo, ven para acá, vamos para allá. ¿Tú cómo identificas a un buen ejecutivo o una buena ejecutiva? ¿Qué hace que tú elijas a alguien para decir, este va bien y vamos a ayudarlo a potenciar su carrera? ¿Qué es lo que ves? Mira, yo creo que me enfoco, a lo largo de los años, me he enfocado menos en los conocimientos y más en las competencias, en la esencia de la persona. Conocerla, yo entrevisto muy distinto a la entrevista normal, por ejemplo. Creo que eso es fundamental. Segundo, que alineación. Tuvimos algunos ejecutivos súper buenos que no lograron tener éxito en JetSmart, no porque no eran buenos, era porque nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas no acomodaba a su estilo. Entonces yo creo que eso también es muy importante, Francisco. No todo el mundo nació para ser delantero central. Necesitas un buen portero, necesitas un buen defensa central, necesitas un buen mediocentro. Identificar eso es crucial para que la persona además se sienta contenta, se desarrolle. No me ha tocado mover gente de área donde era un rendimiento mediocre a un rendimiento sobresaliente, porque estaba en el lugar equivocado, la misma persona. ¿Cómo lo haces cuando esa persona ya no calza? Hay que tener una conversación. Me imagino que al principio tú tenías esas conversaciones. Sí. Hoy día quizás lo hace recursos humanos, lo hace el jefe del área. ¿Cómo es ese momento de tener que despedir a alguien? ¿O
¿Hay una advertencia antes? ¿Cuál es un procedimiento? Sí. Mira, yo creo que todo el mundo necesita, todos merecemos un fair shot, una segunda oportunidad siempre. También pasa de que hay gente que no se da cuenta. Claro. Entonces hay que tener la conversa. Cuando la conversa se hace bien intencionada, sincera, auténtica, no me ha pasado casi ninguna ocasión, sino ninguna ocasión, que la gente no lo agradezca. Ok. Hay que ser franco, la verdad. Hay que ser... Y entonces, sí, es un proceso de varios pasos en nuestro caso, pero también, Francisco, hemos aprendido a nivel personal y en JetSmart de que también tenemos que tomar decisiones difíciles cuando no funcionó. Y muchas veces tiene que ver, JetSmart nace, como hablamos, de cero, de una persona, 3, Claro. 5, 7. Y la organización va cambiando. Y tenés saltos. El año pasado sobrepasamos $1 billón de ingresos. Ya somos una compañía de un tamaño razonablemente grande. Tenemos 8 bases de operación, volamos 100 rutas. El nivel de complejidad del negocio ha cambiado. Dios me bendijo con la posibilidad de partir este negocito yo solito haciendo de todo, hasta haber estado en un headquarter grande en Nueva York. Entonces tengo la experiencia de esos dos mundos. Claro. Pero no todo el mundo la tiene. No. Y pasa mucho que las habilidades que tenés para esta etapa inicial no son las mismas ni las que necesitas cuando la organización crece mucho. Y ahí viene un momento difícil de enfrentar la conversa y cuando no funciona, cambiar a la persona. Creo que lo hemos tenido que hacer en algunas ocasiones bien. Y bueno, yo creo que es peor continuarlo. Porque hay una frustración organizacional muy grande. Y la de la propia persona. Hay una falta de equidad interna también. Y de la persona. No está contento tampoco la persona. ¿Sí? Qué buena respuesta. A la empresa le afecta, la empresa le afecta a los que están mirando a esta persona y a la propia persona. Sí, porque a todos. Es muy difícil también exigirle a todos un nivel de desempeño alto cuando dejas que alguien no lo haga. Y aunque no me gusta una organización que tú se esté comparando, es inevitable. Todo el mundo piensa que hace más que los demás, en general. Claro. Hacemos más aquí que allá. Claro. Y no, hacen distinto. La pandemia me trajo una oportunidad maravillosa. Me cambió un paradigma enorme. Yo era muy old school en términos de ir a la oficina, Francisco. Hay que estar en la oficina temprano e irse tarde. Así me crié. Entonces, viene la pandemia. Estamos todos online. 2 años. ¿Volvemos o no volvemos a la oficina? Personas decidieron no volver a la oficina. Otras 100% a la oficina. Entonces, claro, nosotros venimos más temprano a trabajar que ellos. Trabajamos más que ellos. Que ellos se van más tarde. Claro. En el mundo híbrido, que es donde al final terminé aterrizando, creo que no se puede trabajar todo online, en mi opinión. Porque se pierde cultura. Porque se pierde, le pega hasta el clavo, la cultura es el número 1. Si no observo a nadie... El café, se encuentran haciéndose un café, ¿cómo te fue? Bien. Claro. La resolución de problemas, no he encontrado, en mi opinión, problemas complejos, multifuncionales en persona. Romper la barrera de la desconfianza en persona. Entonces, pero por otro lado, el balance de la vida personal también importa. Tener un rato de cuartel estratégico, la oficina también, especialmente el diseño nuestro que es abierto, tiene una gran bondad, que es accesibilidad. Pero a costa de distracciones también. Claro, y la interrupción es constante. Entonces, eso ha sido un aprendizaje fenomenal de la pandemia. Yo creo que encontramos el punto medio con 3 días de oficina, 2 en casa. También puse que puedes trabajar 4 semanas del año desde donde querrás. I don't care. Si estás en el sur, en Chile, o en Argentina, o de viaje en Europa, no importa. 4 semanas del año, donde quieras. Yo creo que son aspectos que la gente valora mucho y que
con pocas excepciones lo han mal usado. Claro. Porque me dicen, no, es que la gente después se aprovecha. Todo depende mucho de tu expectativa también y de tu experiencia, creo yo. No te voy a hacer una pregunta porque no me la respondas, ni me mires. No te voy a hacer esta pregunta que es si hay diferencias culturales, en qué países están más dispuestos a tomar ventaja de esta flexibilidad versus otros, ¿vale? No te lo voy a hacer, ¿vale? Pero es muy interesante saber si hay países que toman más ventaja que otros. Si el chileno es más vivo te dieron las 4 semanas y así lo que queréis, pero no te lo voy a hacer. Solo queda aquí y en la duda de todos, ¿vale? Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas no se ven de lo que le toca hacer al CEO de una aerolínea tan grande? ¿Qué cosas la gente no sabe que te toca hacer? Claro. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que, primero que todo, es un trabajo 24/7, ¿no? Y en la aviación más. Entonces, no hay una auténtica vacación o un tiempo libre, o sea fin de semana, o sea lo que fuera. Estás siempre muy pendiente. Estás sujeto a administrar cualquier contingencia. Creo que esa parte del trabajo es pesado, tiene presión, es un trabajo relativamente solitario. La gente pensará que no, pues es el jefe, todo el mundo está con él. No, al contrario, porque no tenés peers. Toda la organización tiene peers. Son incumbentes en las Entonces, decisiones. Vos no tenés peers. No. Tenés un board of directors, un directorio, accionistas, y entonces creo que esa parte no se ve tanto. En mi caso particular, para mí YesMar es casi, es un tema más allá de mi tiempo, es parte ya de mi persona. Entonces, claro. Es tu hijo. Es mi hijo. O sea, al final, no puede ser que es un hijo porque creo que mis hijos están muy por encima, pero es un símil cercano. Claro. Tengo una relación personal con YesMar, digámoslo así. Entonces, claro, no, tu grado de compromiso es muy grande. Creo que el nivel de presión que un CEO en general recibe y tiene no se entiende hasta que lo viviste. Y creo que la gente se fija más bien en lo externo. Claro. Y sí, qué bacán y qué entretenido, qué sé yo. Pero tiene un precio, tiene un costo que con los años he logrado manejar mejor que antes, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja. ¿Y fue a tiempo? Toma tiempo, sí. ¿Pero lo lograste manejar a tiempo? ¿Lo hiciste en el momento preciso? Yo creo que ¿O te demoraste antes? No, siempre tuve muy consciente del balance, así que creo que... Okay. Pero creo que a mi edad he podido descubrir algunos trucos claves para que te funcione. Tienes que agendar los temas. No puede ser abierto a que cuando me surja un... No, yo creo que así como tenés una reunión y tenés que estar en el Sheraton para conversar con Francisco, pues igual hacerle el tiempo a la familia. A la familia. Y a vos mismo también, porque es que no puedes dar a los demás lo que no tenés. Y muchas veces el CEO, el presidente, se olvida de sí mismo. Porque tiene que estar en la empresa, con los hijos, ¿sabes? Pero vos tenés que estar bien, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Así que... Yo te voy a contar algo. Daniel es mi mano derecha y está ahí mirando esto. Y mi señora agenda todas las cosas durante el año. Cuando parte el año, agenda todos los cumpleaños. Muchas veces nos pasa que las cosas de colegio que aparecen repentinamente. Por ejemplo, yo me voy a Bogotá el lunes y el domingo, lunes, martes. Hay un evento de mi hijo, Beltrán. Un evento importante. Claro. Entonces la Jesús me dice, ¿va a ir el martes al evento? Le digo, no puedo, me voy a Colombia. Me dice, pero esto está anotado desde principio de año, me dice. Entonces yo llamo a Daniel y le digo, Daniel, ¿qué pasó acá? Me dice, es que esta agenda la hicimos en noviembre del año pasado. O sea, Bogotá estaba en la agenda previo, no en marzo. Claro, y el slot estaba tomado. Bueno, y ahí está. Yo creo que ese es un dilema, Francisco, que todos tenemos en la vida moderna, pero creo que también nos enchibulamos más de la cuenta. ¿En qué sentido? Creo que la comunicación con los hijos, compartir con ellos lo que uno hace, que lo hice menos al principio, ahora lo hago más, es muy importante. Porque no saben. ¿En qué estás? Se desapareció mi viejo, ¿dónde está? ¿Por qué no vino?
a la edad que tengan, desde chicos hasta grandes, hacerlos partícipes de por qué es que estoy haciendo esto, dónde estoy. Yo me compré un mapa, un mapa mundi, y decía, bueno, voy a estar aquí. O sea, yo sabía, hoy en día hay WhatsApp, hay un montón de mecanismos para llamar y para estar presente digitalmente, es mejor que antes, pero siento que uno comete el error de separar mucho los mundos. Yo creo que acercarlos y contar, ese día voy a estar haciendo tal cosa, yo me dijo que venía a estar aquí con vos, entonces bueno, que te vaya bien, suerte, ¿sabes? Cosas que antes tal vez no hacía, creo que eso ayuda un montón. Y te voy a decir algo, con el paso del tiempo, que a ti te ha pasado y a mí me pasa, cuando uno se pone más viejo, empieza a entender cosas que hacía el papá. O sea, yo hablaba con mi mamá anteayer, y me decía, tu papá cuando emprendió, llegaba a las 6 de la mañana a la casa, pasaba de largo, después se duchaba y iba a las 9 de nuevo. Y claro, yo veía que mi papá no llegó nomás, y que al día siguiente partió, pero y ahora que estoy adulto, le digo, papá, ¿en qué proceso estaba? Y no, mira, nos habíamos ganado un contrato con tal cliente y tenía que ir obligadamente y no teníamos manos. Y uno va entendiendo después con la edad. Claro, ayudarlos a entender antes, ¿por qué no? Una pregunta, ¿qué crees tú que una cualidad tuya que tú tienes, pero que la gente no ve? Que la gente no la reconocería si yo le pregunto. Mira, yo creo que a mí me gusta hacer, como te decía, aprender cosas, hacer cosas diferentes. Entonces, me gusta montar moto, soy bartender, mixólogo, tengo un bar en la casa. ¡Qué buena! Y preparo cócteles y todo. Pero esa faceta creo que la gente dice, bueno, es coherente con lo que veo de Estuardo. Lo que creo que la gente no se da cuenta y es que soy una persona muy espiritual. Me gusta meditar, me gusta viajar solo, me gusta estas actividades que hago. El fin de semana estuve buceando en Quintay con mi hijo. Cuando estás abajo buceando, estás aislado totalmente de todo, inmerso literalmente en este mundo maravilloso debajo del mar. Porque tú dices, no, siempre le gusta como que estar ahí con la gente y extrovertido, pero hay una faceta que también disfruto mucho, que creo que no se ve tan fácil, de que también disfruto mucho de eso, de la introspección. Te voy a preguntar algo. Yo hace rato que tengo ganas de mirar cómo bucear. Yo no he buceado nunca y tengo ganas de hacerlo. Y la reflexión que yo hacía antes de bucear, y quiero ver que me la comparta, es que yo siento que el agua te presiona tanto. O sea, hoy día, ahora estamos en el aire, entonces no hay presión sobre ti. Entonces, como el agua te presiona tanto, estás mucho más en ti. Es como, estoy yo solo aquí. Yo te puedo garantizar que difícilmente vas a encontrar momentos de mayor conexión con vos mismo, de mayor paz y tranquilidad, de mayor conexión con la naturaleza. Es que estás inmerso en la naturaleza. Claro. Y te maravillas de ver un mundo que jamás te imaginarías que ahí está. Y ahí está todos los días. La Tierra está con el 70% de océanos. ¿Sí? Más o menos todos los océanos, 70, 85. Pero la profundidad del mar es mucho más que cualquier montaña. Entonces, es un universo gigante. Así que sí, te va a envolver y te va a encantar. Te lo súper recomiendo. Ok, vamos llegando al final. Te quiero regalar este libro que se llama El Método de Negociar, que es un libro que escribí en agosto del 2025. Te lo voy a dejar ahí, tú que viajas. Es un libro que habla de negociación, es bestseller en Chile. Ahora sale a Argentina y va a salir a Perú en agosto. Le ha ido muy bien, es los libros más vendidos de Chile. Le ha ido muy bien y te lo quiero regalar para que lo leas arriba del avión. Y antes de irnos, te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te han tocado negociar muchísimo en tu vida con seres humanos en distintos países? ¿Cuál crees tú que es una señal que te da desconfianza a las personas cuando negocias? Que tú estás hablando con esta persona y dices, ya no confío. Buenísima pregunta. Bueno, primero felicitaciones. Muchas gracias. Lo voy a disfrutar mucho. Mira, yo creo que conforme van pasando los años, hay que reconocer que la mente es muy poderosa, pero en buen chileno, la guata más. Yo creo que uno tiene que, en las negociaciones, escucharse mucho a uno mismo de la percepción que uno tiene de la persona, si te cuadra, no te cuadra, si en algún momento no hay autenticidad, sino que hay manipulación.
Y cuando yo descubro que existe eso, no digamos que te mienta o que te esconda información válida. Por el contrario, cuando veo que la persona está auténticamente interesada, no en solamente ganar, sino en encontrar y descubrir, porque esto seguro lo mencionarás en tu libro, al final, las mejores negociaciones son las que surgen de preguntar. Claro. Y de repente surge una solución que no era A y B, era D o C. Totalmente diferente y buenísima para todos. Cuando yo no encuentro ese feedback de vuelta, pero hoy en día en JetSmart, si yo no me siento bien con la persona, independientemente del track record de la empresa, no siento que puedo confiar, yo no hago el negocio con ellos. Aunque sea un proveedor global. Ok, última pregunta. ¿Qué no es negociable para ti en la vida? ¿Qué no estás dispuesto a cruzar? 100% nunca hacer nada que no sea ético, Francisco, que no sea correcto, que no sea lo legal. Mi viejo, eso nos dio una lección grande a todos mis hermanos de duerman tranquilos, hagan las cosas bien. Arrancar una línea en Sudamérica, te puedes imaginar lo complejo que es. Muchos países me decían, ni se te ocurre ir a país A, pues no decirlo. Claro. Porque ahí no vas a hacer nada si no das mordidas, si no hay un bribe, qué sé yo. De eso estamos muy orgullosos de Chile, que es un poquito distinto. Claro, pero muchos países de la región no son como Chile. No. Y aquí, muy sencillo, y un poquito el mismo para mi equipo. ¿Lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer? Pero lo vamos a encontrar cómo hacer. Bien hecho. Entonces ahí creo que eso es absolutamente intransable. La seguridad aérea operativa también, pero además un valor más de compañía, pero a nivel personal, eso. Todo by the book. Última pregunta. Y con eso terminamos, te lo prometo. ¿Qué mensaje le darías a tu hijo que te acompañaron en este proceso, a tu señora, que van a ver este podcast? Claro, lo van a ver. Bueno, primero que todo, lo que me surge es gratitud. Gratitud enorme para Maite, que me ha acompañado, apoyado todos estos años. Creo que aprendimos, crecimos y la pasamos muy bien. Y hay que pensar que lo mejor está por venir. Yeah. Y para mis hijos igual, yo creo que darles ánimo, la ilusión de que tienen todo para salir adelante, para ser felices al final. Para encontrar ese sweet spot que les he hablado hace muchos años, de encuentren algo que les guste, que sean buenos haciéndolo. A mí me encanta la música, el rock and roll, pero soy malísimo músico, así que no aplica. No, algo que seas bueno, que te paguen bien y que te guste mucho. Yo creo que si uno encuentra esa combinación, es muy probable que te va a ir muy bien en la vida. Porque vas a ser muy bueno en eso, te va a encantar hacerlo, vas a estar feliz, te van a pagar bien, vas a vivir bien. No es fácil encontrar ese spot, pero eso es. Que sean buenos, que sean buenas personas. Eso es. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido a este podcast. Igualmente, muchas gracias por tenerme. Gracias por el libro igual. De nada. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Léetelo. Te lo voy a leer muy rápido, es muy entretenido. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este muy lindo capítulo. Yo me emocioné mucho. Para mí fue un descubrimiento conocerte, así que muchas gracias por estar acá. Y síganos en el podcast, en Spotify, en YouTube. Y le mando un gran saludo a la gente que yo sé que nos escucha entre tramos, que trabajan lejos de su casa. Así que les mando un gran saludo si va arriba de un auto o de un bus o de algún lugar. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo.